dinero para comprar. Ahí en La Yuca, en febrero, a mí me decían que habían dirigentes lo que le daban, usted dirigente le daban 10,000 pesos para que saliera, y que llegaban ahí en La Yuca a enseñar el voto de por quién había votado para alcaldía y le pagaban 1,000 pesos. Ama el país, a veces la juventud que quiere colaborar y contribuir se ha alejado de la política porque nos han enseñado que la política es un espacio para buscarse lo suyo. La aplicación del ajuste por inflación a la escala de ingresos que se le cobra el impuesto sobre la renta de los salarios de los dominicanos. Eso hace como 4 o 5 años que no se hace el ajuste. Hace 8 años que no se hace el ajuste. Que salarios cada vez más empobrecidos, que alcanzan para cubrir o comprar menos productos básicos, tengan que pagar impuestos que antes no pagaban. Hoy en día, el costo de la canasta básica familiar está en 45,000 pesos mensuales. Y desde los 34,000 ya a usted se le cobra el impuesto sobre la renta. En Propuesta Semanal nos complace recibir a un joven político, diputado que ha hecho historia. Y digo que ha hecho historia porque sus posiciones han sido firmes en la Cámara y ha tenido la suerte de lograr que le aprueben proyectos. Me refiero a José Horacio Rodríguez, candidato a diputado por la circunscripción número 1 por el partido Opción Democrática. José Horacio, buenos días, bienvenido. Me siento muy bien conversando contigo. Muchísimas gracias, don Ramón. Me siento bien yo, porque aunque lo he visto muchas veces, es la primera vez que estoy aquí como invitado en Propuesta Semanal. Ha estado infinidad de veces en el telematutino, pero además hay una relación. Yo fui amigo de su abuelo, me refiero al abuelo paterno, de su mamá, de tu papá, y entonces, bueno, en eso hay sentimientos que hacen que uno pierda la objetividad. Pero vámonos con 2 tacitas de aroma, sabor y calidad que nos brinda Kenia, Industrias Vanilejas, que cae muy bien a esta hora, gracias. Domingo 9 de la mañana. Muchísimas gracias, Kenia. Salud. Salud. José Horacio, tanto tú como Virginia, me refiero a Virginia Antares, la candidata presidencial, que por cierto, decidí que por el valor y el ejemplo que ella significa, ella va a cerrar en el telematutino 11 el jueves, porque el jueves es el último día de política. Pero ustedes utilizan una frase que es la buena política. ¿Qué es eso, José Horacio? La buena política es algo que le hace mucha falta a la República Dominicana. Lamentablemente, la gente buena, la gente que ama el país, a veces la juventud que quiere colaborar y contribuir, se ha alejado de la política porque nos han enseñado que la política es un espacio para buscarse lo suyo. Normalmente la gente, cuando tú le hablas de un proyecto político, piensa en 2 cosas. O yo no quiero saber de eso, no me hables de política, yo no soy político. O ¿qué hay para mí? ¿Dónde está lo mío? Y eso es sumamente dañino y perjudicial para el país, porque aleja de la participación política a tantos dominicanos con buena preparación, con buena formación, con deseos de servir, de aportar, de contribuir a construir una mejor sociedad. Y por eso nosotros hablamos que la buena política suma seguidores, suma votos, militantes, por las causas que nos identifican, por los valores que nos unen, por las cosas en las que creemos. Y que eso es lo que debe unirnos. Nosotros queremos una República Dominicana próspera, que sea capaz de superar los altos niveles de pobreza y de pobreza extrema. Para eso hace falta distribuir un poquito mejor las riquezas que nuestro país genera. Para eso hace falta políticas públicas que nos permitan tener y promover mejores salarios en nuestro país, servicios públicos que funcionen bien, que sean de calidad, la salud universal como un derecho, que no dependa de conocer a un político, a un diputado, que te pueda tener acceso a un hospital donde te den un trato digno, educación para la juventud, para los adolescentes, los niños y las jóvenes de la República Dominicana, que le permitan adquirir las destrezas para desarrollarse en la vida, y que no haya ese nivel de desigualdad que porque mi padre me pudo pagar una buena educación privada, entonces yo tengo mucho más oportunidades en la vida que lo que puede tener un niño de mi mismo sector que vive cerca de mí en Los Platanitos, cerquita de donde yo me crié, en el Sánchez Paraíso, a pocas calles, pero que tuvo que estudiar en un liceo público, entonces no tiene las mismas oportunidades porque no adquirió la misma preparación y la misma formación que quizá adquirí yo. Cambiar esa realidad, construir un país con más oportunidades para la gente, con mayores niveles de seguridad, seguridad ciudadana, eso es la buena política, y por eso lo resumo en una acción colectiva por el bienestar colectivo. Eso es la buena política. O sea, cuando tú mencionas eso, yo pienso en mis nietos. Hoy en día,
Ellos están todos en colegios bilingües caros. Por suerte mis hijos pueden pagar. Pero yo me pregunto eso mismo. Yo digo, caray, estos muchachos tienen el camino hecho. Van a ser competitivos. Te hablan inglés perfectamente a los 7, 8 años. Pero ese muchacho de barrio, pobre, inteligente, pero no tiene la misma, no tiene la misma oportunidad. José Horacio, pero ¿cuál es tu secreto? Porque tú ganaste siendo de un partido minoritario. Estoy convencido que vas a volver a ganar. Porque yo escucho personas que van a votar por Luis Abinader y me dicen que van a votar por ti. O que van a votar por Leonel Fernández o por el candidato del PLD y me dicen, yo voy a votar por Horacio. Especialmente personas jóvenes. Y yo me pregunto, bueno, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el magnetismo? Porque competir de un partido pequeño, sin recursos, con candidatos que gozan de todos los recursos, es complicado, es difícil en República Dominicana. Mire, nuestro candidato a senador, Eric Ortiz, dice mucho, lo parafraseo, que él dice, nosotros le ofrecemos algo que, mira, eso gana voto, tenemos propuestas, tenemos ideas y tenemos también una conducta en el ejercicio público coherente con esas ideas y esas propuestas de las que estamos hablando. Y mira, eso genera voto, don Ramón. Increíble. Qué sorpresa que eso no cuesta dinero y da mucho voto. Y sobre todo, da votos de gente que ama el país y que no está detrás de lo suyo. Y a mí me ha maravillado descubrir, porque a veces aquí hay el cliché de que eso solamente da voto en las clases medias y de ahí para arriba. En las bajas escalas. Pero también he visto cómo en los sectores más vulnerabilizados de la sociedad, con mayores niveles de precariedad, más olvidados por los gobiernos, donde hay instalada la idea de que no, ahí nada más la gente vota por el que le da los 500 pesos el picapollo. Pues mire que no. En esos sectores también hay gente que quiere actores políticos que defiendan sus derechos. Y a mí en los barrios de la capital me dicen mucha gente cuando me ve, tú eres bueno, te ahí. Señores, a todos los niveles. Me lo dice el que fríe las empanadas en la entrada de cualquier barrio de la ciudad, o el que atiende el colmado, en cualquier barrio adentro, en los callejones de la ciudad. Hay gente, los que vivimos en el casco metropolitano, que creemos que la 1 es Naco, Piantini, no. Bellavista, y no. La 1 tiene lo miadito del 8.5. La 1 tiene un ensanche Quisqueya que cuando tú entras callejón adentro, vienen las lluvias de noviembre y la gente lo pierde todo de los últimos 2 de noviembre, porque el techo, el agua le llega a los techos de sus hogares y todos sus enseres del hogar quedan flotando. Y no tienen al otro día, porque hay gente que vive de lo que gana ese día, al otro día ni siquiera dónde dormir, ni dónde guardar la comida, porque él perdió la nevera. O sea, en la circunscripción uno tiene esos contrastes, que mientras tiene las torres de Piantini, cerquita en el mismo sector, en el Paraíso, ahí en la Churchill con Kennedy, tiene los Platanitos, con un hoyo que ningún gobierno en 30 años ha sido capaz de resolver lo que ahí pasa. Y tengo un amigo, hermano, como Fortuna, que vive frente a ese hoyo, que cada vez que llueve por la noche yo le escribo y le digo, mira, cuídense bien, resguárdense. O mi amiga Bárbara, Ángela, que también vive ahí frente a ese hoyo de los Platanitos, resguárdense bien. Y por suerte es lindo ver la solidaridad de los propios vecinos del sector, que cuando viene esa lluvia acoge a los que están en el primer nivel, que le toca el agua, y los recibe como si fueran sus familiares, para que no, ¿verdad?, pierdan hasta la vida. La circunscripción 1 tiene esas contrariedades, porque una cuadra más adelante, tú tienes en el mismo sector Paraíso, una torre con un apartamento ahí te puede costar $200,000, con la vista al barrio. Entonces, esa desigualdad... O Naco con la puya, que se llama. Con la yuca. Con la yuca. Naco tiene la yuca, así es. Que se ha ido estrechando cada vez, y ahí también tengo mucha gente querida, que siempre visito. Entonces, ¿cómo, al uno ver esos contrastes, uno dice, wow, hay gente que está siendo olvidada, que son olvidadas por los gobiernos, sobre todo que no los trata con dignidad. ¿Por qué? Porque los ven simplemente como votos y aparecen en estos días de elecciones con electrodomésticos, con bonos, con dinero para comprar. Ahí en la yuca en febrero, a mí me decían que habían dirigentes lo que le daban, usted dirigente le daban 10,000 pesos para que saliera, y que llegaban ahí en la yuca a enseñar el voto de por quién había votado para alcaldía y le pagaban 1,000 pesos. Entonces, se dan esas contradicciones, pero ahí dentro de la yuca, no es verdad que todo el mundo vende el voto, o ahí dentro de los platanitos, hay gente que vota porque te dice, óyeme, yo te he visto como tú eres el único que nos defiende adentro. Nosotros no te podemos perder esa voz, porque tú dices lo que los otros no dicen. Entonces, como usted dice, la gente ha aprendido a votar inteligente.
Y mucha gente está comenzando a fragmentar el voto. Sí. Y lo vimos en el 2020. Con mi triunfo, y uno ve el nivel del porcentaje que sacó mi partido en el nivel de diputado, en el nivel de senador y en el nivel presidencial, evidentemente hubo una notoria fragmentación del voto. Pero algo que quiero agregar, don Ramón. Usted sabe que duele mucho también que esos compañeros de sus nietos en esos colegios, que a veces yo voy porque me invitan a hablar sobre, en términos académicos, muchas instituciones educativas, tanto a nivel de secundaria como a nivel de universitario, para hablar de las funciones de un legislador, del trabajo del Congreso Nacional, del Poder Legislativo en una democracia. Y cuando uno hace la pregunta de quiénes de esos estudiantes que, como usted dice, son los mejores preparados y formados en nuestro país, no saben. Sí saben, de quiénes se quieren quedar aquí a vivir, ya cuando sean jóvenes adultos, y más de la mitad levanta la mano que se quieren ir. Exacto. Y eso es sumamente preocupante, porque nosotros en nuestro país tenemos una fuga de cerebros importante, y esos cerebros son los que pueden permitir a este país desarrollarse y echar para adelante. Ese capital humano, formado, preparado, con las capacidades necesarias para poder conducir a la República Dominicana hacia un mejor destino, y prefiere emigrar, porque no ve un buen futuro para su familia y para formar familia cuando decide hacerlo en nuestro propio país, o buenas oportunidades laborales a la altura de sus capacidades. Entonces el reto que tenemos, nuestra generación, que está decidiendo dar un paso y participar en la política, es transformar esa realidad para que los dominicanos entiendan que aquí en nuestro país podemos construir un proyecto de vida digno. Vamos a una breve pausa. Vamos a hablar de lo que ha hecho en este periodo José Horacio y qué ideas él tiene para el próximo periodo. En pocos minutos retornamos. Continuamos con el licenciado José Horacio Rodríguez, diputado y candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el partido Opción Democrática. En esta parte, José Horacio, ¿cuáles han sido tus logros en el Congreso, que yo sé que son muchos, a pesar de que en algunos casos ha sido una voz solitaria? ¿Y cuáles son tus ideas y tus proyectos con miras al 24-28? Pues yo creo que José Horacio ha sido en este cuatrenio en la Cámara de Diputados el diputado de la familia dominicana. Y se lo pongo con ejemplos de logros y de luchas. En primer lugar, logramos la prohibición del matrimonio infantil para que las niñas sean niñas y no esposas ni madres. En las oficialías del Estado Civil, entre el 2010 y el 2020, hay registrados, legalizados por oficiales del Estado Civil, con autorización de jueces y de familiares. Eso es una venta vulgar de menores de edad. Niñas o quizá, casadas, perdón, para tapar una violación. Para tapar una violación, así mismo. Niñas casadas con hombres, hay casos que hasta le supera 50 años de diferencia de edad. ¿Usted sabe lo que es eso, Ramón? 50 años de diferencia. Eso es una venta vulgar para tapar, como usted dice, una violación. Pues ya eso no puede pasar. Lo primero que yo hice como diputado a las 3 semanas de haber sido electo fue depositar la modificación al Código Civil para prohibir esa posibilidad. Y en 6 meses, articulados, con apoyo de los diferentes sectores de la sociedad, y debo decirlo, el gobierno también apoyó ese proyecto de ley que nosotros depositamos, el presidente Pacheco, logramos que se convirtiera en ley, una lucha que tenía años en el Congreso, y que yo simplemente tomé la antorcha de luchas que habían llevado antes diputadas como Gloria Reyes, como Farideh Raful, como Magda Rodríguez, como Lucía Medina, que fueron diputadas que en un periodo anterior trataron de lograr que eso se aprobara y no se pudo. Pues nosotros lo logramos en 6 meses. Tú sabes consensuar. Sí, y eso es importante para ser un buen legislador, poder encontrar los puntos en común que tenemos con nuestros colegas, aunque en otros tengamos puntos diferentes, pero lo que tengamos en común, que favorece al país, avanzar. ¿Y cuál fue el segundo punto que también logramos hacerlo? La licencia de paternidad. Señores, son demasiados los beneficios que conlleva tener un padre presente en el hogar, que puede estar cuidando y atendiendo a sus niños. Eso redunda en beneficio para esos niños, para esas niñas, pero también para su mujer, para la esposa, para la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Y logramos que en la Cámara de Diputados se apruebe una licencia de 10 días laborables para los padres cuando tienen un bebé que llega a traer amor a la familia. Y es falta que el Senado la apruebe, pero ya nosotros hicimos otro trabajo en la Cámara de Diputados. Ahí hablo para que el papá cambie pañales y le dé la leche. Y esté presente. Eso redunda en beneficio muchísimo. Mira, hay muchos estudios que indican que aquellos niños y niñas que pudieron contar con ese padre presente y ese vínculo se construye desde esos primeros días, tienen mucho menos probabilidades, estadísticamente hablando, de cuando son adultos verse en conflicto con la ley, por ejemplo. Ojo, no quiere decir que quien no lo tuvo va a estar en conflicto, pero estadísticamente, en la proporción,
es mucho menor de quien tuvo un padre presente, de que cuando es adulto puede haberse en conflicto con la ley. Señores, los beneficios son demasiados. Ahí estoy hablando de 2 leyes que han sido mi prioridad, que se han aprobado, que van directamente a la familia. Pero ¿cuál es el tercer punto que quiero mencionar? Que no lo hemos logrado aprobar, pero que he sido el principal abanderado en estos años en la Cámara de Diputados, la aplicación del ajuste por inflación a la escala de ingresos que se le cobra el impuesto sobre la renta de los salarios de los dominicanos. Eso hace como 4 o 5 años que no se hace el ajuste. Hace 8 años que no se hace el ajuste. Desde enero del 2017, ya vamos para 8 años, porque ahora el ajuste se tendría que aplicar, si se logra que se apruebe, en enero próximo, ya serían 8 años sin aplicarse. Y eso hace que salarios cada vez más empobrecidos, que alcanzan para cubrir o comprar menos productos básicos, tengan que pagar impuestos que antes no pagaban. Que no cubren la canasta básica. No cubren señores, la última vez que se aplicó el ajuste, el monto exento al impuesto sobre la renta daba para cubrir el 100% de la canasta básica y sobraban 6,000 pesos para incurrir en otros gastos básicos que pueda tener una familia. Hoy en día, el costo de la canasta básica familiar está en 45,000 pesos mensuales. Y desde los 34,000 ya a usted se le cobra el impuesto sobre la renta. Pero hace 8 años usted le sobraban 6,000 pesos de la canasta básica sin pagar impuestos sobre la renta. Y hoy en día, ganando 10,000 pesos por debajo de poder cubrir la canasta básica, es decir, sus gastos básicos, y ya usted tiene que pagar el impuesto sobre la renta. Eso es una distorsión que empobrece las familias dominicanas y que hace que sus ingresos les rindan menos, pero que tengan que pagar más impuestos rindiéndole menos. Sí. Y esa distorsión nosotros la hemos combatido y hemos hecho algo que mucha gente considera un atrevimiento, y es proponer una modificación al presupuesto general del Estado que se manda desde el Ejecutivo. Mucha gente, cuando yo entré al Congreso en mis primeros meses, estamos hablando de octubre, noviembre del 2020, hace ya casi 4 años, cuando yo venía diciendo, ven acá, no está bien que en el presupuesto se incluya ese artículo que dice que no se aplica el ajuste por inflación, vamos a eliminarlo. A mí me dijeron, no, los presupuestos no se modifican, se aprueban tal cual como lleguen. Y diputados que tienen más de 20 años me decían, no, vamos a aplicar a los nuevos. Vamos a aplicar a los nuevos. Los presupuestos se aprueban tal cual como vienen del Ejecutivo. Eso no se cambia. Y yo dije, ¿y para qué está el Congreso? Eso es una burla a nosotros como legisladores. Si nosotros lo que venga hay que aprobarlo tal cual, bueno, pues cerremos el Congreso, logramos el país 8,000 millones de pesos y que el presidente gobierne solo. Ahora, eso fuera una dictadura. Entonces yo creo en un Congreso que haga su trabajo. Y por eso he luchado por el ajuste por inflación, para que a las familias dominicanas que han visto sus ingresos mermados, disminuidos por el aumento del costo de la vida, ese dinero les rinda para un poquito más. Esas han sido 3 de mis principales luchas, pero en el camino hemos también trabajado para defender a los productores agropecuarios de nuestro país, enfrentando aquellas leyes que permiten eliminar el arancel de esos productos que nosotros producimos para que los importadores lo puedan traer al país sin pagar impuestos de arancel, sacando del mercado a los productores locales y desarticulando la producción nacional. Eso pone en peligro nuestra soberanía alimentaria como país. Y que nos vuelve dependientes de mercados extranjeros y de divisas que son limitadas y que nosotros no producimos o producimos de manera limitada, no las generamos en nuestro país, propiamente el Estado. Entonces, he sido también un abanderado de la producción nacional, de la producción agropecuaria, y me he enfrentado a aquellos contratos que entiendo no son convenientes para el interés nacional. ¿Por qué? Porque yo soy un diputado independiente, don Ramón. A mí no me bajan línea. Yo defiendo lo que yo creo. Si un contrato, a mí me parece que lesiona el interés nacional, lo voy a denunciar y voy a decir no estoy de acuerdo con eso. Tú te pusiste al de Punta Catalina. Al de Aerodón fue el más reciente, el caso más reciente. Pero el de Punta Catalina me sirvió como un aprendizaje. Como un aprendizaje de que a la hora de estudiar contratos en el Congreso, uno no se puede llevar de los informes de las comisiones. Mira, todo trabajo lleva una curva de aprendizaje. El trabajo legislativo no es la excepción. La mayoría de los proyectos se discuten en comisiones y las comisiones rinden informes. Cuando se trata de proyectos de ley, el 90% de los informes que rinden las comisiones transcriben el proyecto, cómo se va a aprobar. Pero con los contratos no pasa eso. Con los contratos lo que se hace es que el informe incluye un breve resumen ejecutivo del contrato. Y entonces, ¿qué descubrí yo con el caso de Punta Catalina? Que ese resumen ejecutivo se redacta muy convenientemente al interés que haya detrás a favor de su aprobación y puede dejar fuera muchos aspectos. Luego de yo ver lo que pasó con ese contrato, ya yo, cuando se trata de contratos, no me guío de los informes, busco directamente el contrato.
A diferencia de las leyes, que uno se puede guiar de los informes, porque recogen cómo quedaría su aprobación. Pero con los contratos es diferente. Y eso hay que ser diputado para entenderlo y para descubrirlo. Y además tener la experiencia y además hacer el trabajo, ser vigilante del trabajo interno. Porque en el Congreso hay demasiado trabajo, demasiados. Son 42 comisiones permanentes. Y como diputado... ¿En cuántas comisiones tú uno estás? puede pertenecer a un máximo de 4 comisiones permanentes. El reglamento no le permite a uno pertenecer a más. Y además, no hay la capacidad de poder pertenecer a más por la carga de trabajo. Sobre todo cuando la comisión a la que uno pertenece trabaja mucho, como las mías. Yo soy miembro de la Comisión de Justicia, yo soy miembro de la Comisión de Medio Ambiente, que son 2 de las comisiones que más trabajan. Yo le agregaría la de Hacienda, que aunque no soy miembro, creo que es la otra comisión que más trabaja. Y en el próximo periodo como diputado me gustaría ser miembro de la Comisión de Hacienda para fiscalizar la ejecución de los préstamos, que es algo que hace mucha falta en nuestro país. Y la aprobación de ellos, ¿no? Recomendar la aprobación. Exacto. O no. Recomendar o no la aprobación. Porque uno ve una cantidad de proyectos de préstamo que tienen un enunciado tan genérico que tú no entiendes para qué resulta ese dinero. Le digo algo. En 4 años yo no he votado por un solo préstamo. ¿Por qué? Precisamente, uno, te dice qué se va a hacer con ese dinero. Frases totalmente genéricas en los informes. Te dicen, vamos a tomar 400 millones de dólares prestados. Esos son más de 20 mil millones de pesos. Y el informe solamente dice, para mejorar la eficiencia del sistema eléctrico. Bueno, pero dime algo más. ¿Cómo tú vas a ejecutar 20 mil millones de pesos que yo te tendría que autorizar que la gente que yo represento, que me eligió para hacer su voz allá adentro, óyeme, yo estoy en nombre de ellos, decidiendo si ellos están de acuerdo con pagar a futuro y de sus impuestos que pagan para comprometerse con ese préstamo? Pero tú me tienes que decir que no basta con decir mejorar la eficiencia del sector eléctrico. Dime qué específicamente tú vas a hacer con tanto dinero que se te va a poner en tus manos. Y por eso no he votado por ningún préstamo, pero también porque el Congreso no está fiscalizando lo que se está haciendo con esos préstamos. Se aprueba y luego se olvida que se ejecutó la obra o no. No se averigua. Y yo tomé un turno a mi inicio de mi periodo como legislador y dije, hasta que yo no vea al Congreso, desde las comisiones a las que pertenecemos, fiscalizando la ejecución de los préstamos que se toman, no cuenten con mi voto para ningún préstamo. Y es la posición que mantendré en los próximos 4 años. José Horacio, ¿te merece alguna opinión el listado que elaboró la Iglesia Católica de los legisladores pro vida, recomendándole a los católicos que voten por ellos? Bueno, yo respeto, ¿verdad?, las posiciones que asume cualquier institución y sobre todo yo como un hombre católico que, ¿verdad?, asisto a las misas y demás, pues respeto mucho. Ahora, lamento que el único criterio sea el de esté asociado o vinculado a la posición de un candidato con relación al tema de la interrupción del embarazo, porque hay muchos otros temas que inciden en la calidad de vida del pueblo dominicano que están dejando de lado. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿cuál es la posición de un candidato con el tema de la corrupción administrativa? Yo he sido, por ejemplo, un defensor de que en el Código Penal que se está discutiendo se mantengan que los delitos de corrupción son imprescriptibles. ¿Quiénes me han apoyado con esa lucha? Farideh Raful, Antonio Taveras, Pedro Catrén y todo lo demás. No, sí, que prescriba a los 10 años. Si el juicio a los 5 años no llega a nada ya, prescribió. Ajá, entonces hay la lucha que algunos quieren que sea 10 años, algunos quieren que... No, está bien, pues vamos a llevarlo a 15. No, yo creo que si hay un delito de corrupción que empobrece al pueblo dominicano, señores, la corrupción es asesina, porque el dinero que usted se roba de los impuestos de los dominicanos es dinero que está faltando en los hospitales para salvar vidas del dengue. ¿Cuántas familias no mueren de niños de muertes que se pueden evitar si se invirtiera en salud, en campañas de información, en mejor equipamiento de nuestros hospitales? Nosotros tuvimos que hacer un descenso a la maternidad San Lorenzo de los Minas, porque en un mes murieron 30 niños recién nacidos, y cuando vamos allá te dicen que faltan equipos. ¿Hay dinero suficiente? Si no se roba podemos salvar vidas. Entonces, me gustaría que el criterio para recomendar votar o no por un legislador sea más amplio y no sea exclusivamente su posición sobre las 3 causales. Y en todo caso, si podría hacer una crítica, sería esa. Perfectamente. Bueno, qué pena no tener más tiempo, José Horacio. Te agradezco la participación. Ya quedan pocos días de entrevistas y no me cabe la menor duda que tú vas a hacer lograr la reelección, porque se necesitan muchos José Horacio en ese Congreso. Ojalá hubiera una buena participación y un equilibrio
porque no es bueno que el presidente maneje el Congreso. Eso es verdad. Porque lo que se convierte es en un sello gomígrafo. No importa el partido del que se trate, Sí, ha sido así. Ha sido. Muchísimas gracias, José Horacio. Gracias a usted, Suerte. Ramón. Mil gracias. Y en la casilla 29 es que yo estaré para que me encuentren. Casilla 29, posición 5 de Opción Democrática, color marrón, como la tierra fértil de la República Dominicana que tanto amamos. Muy bien. 29, casilla 29. Continuamos, amables televidentes, con propuesta semanal.